bravísimo, tan valiente, tan fuerte. Qué maravilla. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy súper feliz. A ver, ¿ustedes cómo estáis súper felices hoy? 1, 2, 3, 4, 5 o 10. ¿10? ¿10? ¿Súper feliz? ¡Qué bien! Yo también estoy súper feliz. Vamos a pasar un ratito juntos, ¿no? Y yo voy a contar un poquito de mucho cariño y unos personajes que os voy a presentar, que ya lo habéis escuchado, uno era Hércules, ¿no? Porque como el cuento se llama Hércules, pues el personaje principal del cuento es Hércules, y os voy a contar una pequeña, muy cortita, una pequeña historia que les pasó a ellos, a Hércules con dos amiguitos suyos, que eran los mejores amigos, que eran dos leoncitos. Y esta historia ocurre en una tierra muy lejana, está lejos de nosotros. Allí no podíamos ir andando, ellos tienen que venir aquí en barco. Llegan a Andalucía en barco. Bueno, pues ¿estáis preparados si queréis o lo empiezo a contar, no? ¿Empezamos? ¿Cómo aquí está? Con las piernas cruzaditas, los bracitos cruzados, la mulerita agachada. Y ahora cogemos la llave. Chirrín, chirrán, nuestro mundo, perro. Pues mira, chicos y chicas, este cuento empieza un día por la mañana. Y primero vamos a saludar a los personajes. Hércules. Hola, Hércules, ¿no? Este es Leoncio. Y este es Coponcio. Pues así comienza la vida de estos tres personajes. Ellos se habían ido por la noche porque a Hércules le gustaban mucho los animales. Pero los mejores amiguitos que tenía eran los leoncitos. Leoncio y Coponcio. Y ellos se iban a dormir juntos a la cama. Y era la misma camita. Descansaban y soñaban juntos. La mañana de Hércules se levantó y empezó a despertarse. Claro, me he levantado. Leoncio Coponcio no había estado dormido. Estos son unos dormidones. Pero yo les voy a dar una broma por la mañana. Cojo un chico de agua, mira. Voy a hacer para que veáis cómo hacía. ¡Arriba, perezoso! Que tengo una gran idea. Los dos leones. Refunfuñaban un poquito. Y con la cola, así, le daban un bombetón. ¡Toma! ¡Por mojarme! Bueno, pues Hércules dice, venga, veniros que tengo una idea. ¿Qué idea tienes, súper pesado? Parece, si hoy por la mañana nos vamos a dar un paseíto por el mar. ¡Súper idea! ¡Chochi! ¡Buena idea! Sí, ¿me gusta?
dormidito. ¡Oh! Los tres dormidos. ¿Qué ocurrió? Se despertaron. Ya no vieron tierra. Es que hacía mucho viento y los había llevado muy lejos. Muy lejos, ¿no? Lo había arrastrado hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Oye, cuando vamos a la playa, hay que tener mucho cuidado con el viaje, que nos lleva hacia adentro también. Y los peligros hay que evitarlos. Pero ellos habían paseado muchas veces y no tenían miedo. Pero claro, se ocurrió que cuando se vieron en medio del mar, miraban hacia arriba y nada más veían el cielo, los pájaros, miraban hacia abajo y nada más veían el mar, los peces, miraban a un lado y al otro y no encontraban tierra por ninguna parte. Madre mía, porque no se Y Hércules, aunque era un niño muy valiente y muy fuerte, porque llegó a ser tan fuerte, tan fuerte, que era capaz de mover con las manos todo lo que quería, hasta las viviendas. Tú quieres que te haga un traslado, te lo hacía nadie. Es así, cambiar la casa, era muy fuerte. Bueno, pues hasta él tuvo miedo, un poquito de miedo, y los leones también. Mira que los leones son fieros y valientes, ¿no? Pues también tuvieron miedo, para que veáis que el miedo es una emoción que la tiene todo el mundo. Y no importa que tengamos miedo. No importa que tengamos miedo. Pero sí, cuando tenemos miedo, es bueno de que nos juntemos con alguien que nos quiere, nos puede proteger y nos puede quitar un poquito ese temor. Y eso hicieron ellos tres. Se juntaron, se pusieron juntitos y dijeron: juntos ya no tenemos miedo, venceremos. Bueno, pues ellos dejaron que el viento siguiera conduciendo el barco y cuando pasó un buen rato, Hércules fue el primero que se dio cuenta. ¡Mira! ¡Hay tierra aquí! Y empezaron con los remos a remar. ¿Ves cómo remáis? ¿Tenéis que hacer con brazos? Remar. ¡Oye, qué rápido! Llena de árboles, que eran amigos, viñedos, frugales, muchas flores. Ahora, era un campo precioso. Los tres saltaron del barco y se pusieron a correr, a brincar y a chapotear por las bolitas del mar. Pipipo, qué bien lo paso yo. Qué bien lo paso yo. Y entonces Hércules le dice: ¡oh! ¡Qué tierras tan bonitas! Leoncio dijo: ¡oh! ¿Sabéis que el campo es verde! ¿Como mi color favorito? Mi color favorito es el verde. ¡Me encanta el verde! Y el chico Poncio dice: pues a mí me encanta el mar. Y empezó a chapotear el mar. Y cuando chapoteaba, saltaba la ola, saltaba el agua y se ponía la espuma blanca. Me encanta el blanco de la espuma del mar, me chifla. Y entonces dice: oye, tengo una idea. Como a Leoncio le gusta el color verde y a Pococio le gusta el color blanco, ¿por qué no nos construimos una casita aquí blanca en el prado verde? Y así tenéis los colores favoritos, los colores que nos gustan a los dos. ¡Buena idea! ¡Has tenido muy buena idea, Hércules! Y ellos empezaron a construir su casita y dice: oye, pero habrá que ponerle un nombre a toda esta tierra, porque no había nadie. No habían encontrado a nadie. Y entonces ellos dijeron: esto es un descubrimiento nuevo. Lo hemos descubierto nosotros. Y le ponemos nosotros el nombre.
amiguita, muy amiguita, muy amiguita, muy amiguita, allí donde vivía, que se llamaba Lucía, y quisieron que el nombre de su amiga estuviera en la tierra. Y entonces le pusieron de nombre Andalucía. Y desde entonces aparece Hércules en el escudo de Andalucía y en la bandera verde y blanca, que tiene los colores que le usaban a los colores, el blanco y el de la espuma del mar y el verde del campo de Andalucía. Y desde entonces ellos fueron los que fundaron nuestra tierra Andalucía. Y por eso Hércules de Ornitorrinco siempre estará presente en la bandera de nuestro pueblo Andalucía. Y así es como esta historia termina, que la historia de ellos no acaba, porque después les pasó muchas cosas allí, mientras construían su casita, mientras buscaban amigos y mientras buscaban la manera de regresar también a su casa, pero es otra historia. Así que, colorín colorado, el cuento de Hércules así ha terminado. Aplaudir. Andalucía. Andaluces, valverdeños por Andalucía y a Andalucía. Vamos a empezar con una actividad muy bonita. Se titula la actividad Encuentros con autores. ¿Vale? Hoy ha venido una escritora andaluza, ¿vale?, que es vecina nuestra, ¿vale? Esta escritora es de un pueblo muy singular que vive al lado del nuestro, se llama Beas, ¿vale? Ahí trabaja tu padre. ¿Qué pueblo más bonito, verdad? Es un pueblo que está lleno de olivares y es un pueblo agrícola muy, muy bonito. Pues bien, la escritora que os voy a presentar, además de escritora, ha sido maestra. Ha sido maestra en el cole de Beas, maestra de infantil, ha sido maestra de primaria, ha sido directora y además es escritora. Le damos un fuerte aplauso a María. Días pequeñitos y ahora hay mucho cambio de tamaño. Pues nada, ya señor Quema ha contado una parte de quién soy y de dónde vengo, que es muy importante. Pues muy bien, sí, me llamo María Ángeles, he sido maestra, me ha encantado ser maestra y gracias a ser maestra he escrito cositas para los niños y para las niñas que después he recopilado. Y afortunadamente este cuentecito de Hércules pues lo cuentan muchas maestras y muchos maestros de toda Andalucía, y yo estoy muy orgullosa y muy contenta. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a algunos compañeros y compañeras se les olvida de poner que el cuento era mío y ponen otros nombres, y entonces ya yo me decidí a registrarlo como mío, y por este es el motivo de que esté ahora en formato ya cuento, para que todos los niños y todas las niñas lo puedan leer, para que lo quieran. Y en vuestra biblioteca, pues sé que hay un ejemplar, porque la señora Noelia, que es madre de Ana, lo trajo para regalarlo al colegio. Y bueno, si queréis, vamos a empezar con la lectura, o primero os cuento cómo nació. ¿Qué queréis primero? ¿Que os cuente cómo nació la idea de escribirlo, o empezamos con el cuento y después las preguntitas? Después la pregunta. Yo me voy a sentar aquí y vamos a empezar a leerlo despacito para que, bueno, también quiero, antes de empezarlo a leer, que sepáis que dentro de los cuentos podemos encontrar muchas cosas. Cada palabra, cada frase, cada niño y cada niña la puede registrar en su corazoncito y aprender cosas. ¿Qué he querido yo enseñar?
enseñar a través de este cuento? A través de este cuento yo quería enseñarle a mis niños y a mis niñas lo importante que era la amistad, tener amigos. Lo importante que era dar seguridad cuando tenemos miedo, tener a alguien a quien recurrir y no encontrarnos solitos. También quise que los niños y las niñas que leyeran el libro se dieran cuenta de lo importante que es vivir y descubrir cosas nuevas, no quedarnos siempre donde mismo, sin necesidad de, me da igual, no quiero aprender más. Lo bonito es aprender, sentir curiosidad, preguntar. Si preguntamos, aprendemos. Este cuento también intenta de que los niños y las niñas empiecen a querer, a amar a nuestra tierra Andalucía. Somos andaluces y por ser andaluces pues tenemos unas características muy importantes que otras personas no tienen. Tenemos mucha gracia, mucho salero, somos muy agradables, muy risueños, muy generosos. También somos un pueblo que acoge muy bien a todo el que viene de fuera. Tenemos un habla que es nuestra, no hablamos el castellano puro, con las S y hablamos de otras maneras distintas, y es nuestra manera de hablar, el lenguaje de los andaluces. Pues también quería que los niños aprendieran a querer a Andalucía y que descubrieran cositas de nuestra tierra. Vaya a ver cómo en el cuento habla de cuando ellos llegan que ven olivos, y una de las producciones más importantes de Andalucía pues la agricultura. Entonces tenemos olivos, tenemos vides, por eso nuestro aceite y el de Beas también es muy famoso en todo el mundo. Bueno, que vayamos aprendiendo que somos importantes. Somos importantes. Y Andalucía es una tierra muy grande, con muchas provincias, llenas de encanto todas, y con maravillas que descubrir. Y el cuento de Hércules lo único que hace es meternos en esta historia para que nosotros después sintamos curiosidad por conocer mucho más de nuestra tierra. ¿Vale? Entonces empezamos. Hércules llega a Andalucía. En una tierra muy lejana vivía un niño llamado Hércules. A Hércules le gustaban mucho los animales. Todos eran sus amigos, pero los mejores, a los que él más quería y nunca se separaba de ellos, eran dos leoncitos preciosos. Se llamaban Leoncio y Poponcio. Los tres amiguitos estaban juntos hasta se iban a dormir a la misma cama. Una mañana, Hércules se despertó el primero y llamó a sus dos amigos. ¡Leoncio! ¡Poponcio! ¡Levantaos! Hoy tengo una sorpresa para ustedes. Nos vamos a ir a dar un paseo en barco por el mar. A nuestros amigos les gustaba mucho viajar en barco por el mar. Así que medio dormidos se pusieron a lavar la cara, a comer un poco antes de emprender el viaje. Se montaron los tres en el barco y remando se fueron muy lejos de la orilla. Como se habían levantado muy temprano, los tres se quedaron dormidos. Dentro del barco se acurrucaron y se quedaron dormidos. Al despertar se dieron cuenta de que ya no veían la orilla. Se habían alejado mucho, y aunque Hércules era un niño muy valiente y fuerte, tuvo un poco de miedo cuando se vio solo en el mar con sus dos leones. Entonces se acurrucaron. Con los dos leoncitos él se acurrucó y así estuvo hasta que llegaron a una playa que no reconocían. Era un lugar diferente
al que ellos acostumbraban a ir cuando navegaban. Era una tierra muy bonita, con un campo muy grande, de color verde, que estaba lleno de olivos, viñedos. A nuestro amigo Leoncio le gustaba mucho el color verde y por eso se fue corriendo por el campo que tenía su color favorito. ¡Chupi! ¡Qué campo tan bonito! ¿Nos podemos quedar a jugar un ratito? Los tres amigos, que eran muy curiosos, comenzaron a correr por aquellas tierras. No encontraron a nadie. Y siguieron caminando y caminando buscando alguna casita donde quedarse. ¡Qué tierra tan bonita!, dijo Hércules. Sí, ¿y qué campo tan verde?, dijo Leoncio. A nuestro amigo Coponcio lo que más le gustó fue el blanco de la espuma del mar. Tengo una idea, dijo Hércules. Como a Leoncio le gusta el verde del campo y a Coponcio el blanco de la espuma del mar, nos podemos construir unas casitas blancas en el prado verde y así tendremos los dos colores que os gustan. Pero es que no sabemos cómo se llaman estas tierras, dijo Leoncio. Bueno, sabemos que tiene olivos y un campo muy verde. Nosotros vamos a construir casas blancas y le pondremos por nombre a estas tierras, a ver. Los tres empezaron a pensar, pensaron, hasta que se pusieron de acuerdo en llamarla Andalucía. Desde entonces, la bandera de Andalucía es blanca y verde, como les gustaba a Leoncio y Coponcio, y en su escudo está la foto de los dos leoncitos junto a Hércules, porque fueron ellos los que descubrieron y fundaron nuestra tierra preciosa Andalucía. Y así termina el cuento de Hércules llega a Andalucía. Pues si queréis hacer una preguntita de cómo escribió el cuento, dónde lo escribió, cómo surgió. ¿Los cuentos surgen así del aire? Aquí está María para contestar a todas esas preguntas. ¿De acuerdo? Pues quien tenga preguntas, Eva, tú. Venga, Carmen, venga por aquí. Fuerte. El cuento no está basado en hechos reales. Hay una parte que es leyenda, la leyenda de Hércules. ¿Vale? Hércules fue un semidios. Semidios significa que era hombre y era parte de Dios. En la leyenda, porque habéis visto los dibujos de Hércules. ¿Cómo que? Pues en el cuento, en la leyenda, Hércules domina todo, tiene un poder por encima de muchas cosas. Entonces, el dominio sobre los leones significa que es fuerte, poderoso y que es capaz de dominar todo. Pero en el cuento yo le pongo no que ha sido por la fuerza, sino que ha sido por la amistad, porque me parece mucho más importante tener amigos por el amor que tener amigos a la fuerza. No podemos tener amiguitos a la fuerza. Una cada uno, ¿vale? Carmen, una cada uno, ¿vale? Una cada uno. Si no pensamos aquí. Venga, Laura, ahora tú. En el cuento yo calculaba que Hércules era ya un niño mayorcito de 12 años aproximadamente. Venga, Luis. No, los cuentos lo hace tu imaginación. Y entonces en los cuentos nos podemos permitir contar cosas que no tienen por qué ser verdad. Hércules en Italia. No, en otro país.
el cuento llega en barco porque Andalucía e Italia están separadas por el mar Mediterráneo. Entonces no hay otra forma de llegar y en aquellos tiempos no había aviones. Entonces tenía la fuerza que venía en barco. Hay mucha distancia para venir nadando. Venga, Lola. El barco en el puerto es algo que tienen la mayoría de las personas que viven cerca del mar. Y Hércules era propietario de este barquito, donde ellos paseaban por la orilla muchas veces para pasar el rato. Pero aquel día la corriente los arrastró lejos. Carmen, ¿tú querías hacer una pregunta? Venga. Fuerte. Es verdad, que más fuerte. No, 1999 años no. La historia se escribió en el 1994. La escribí yo en aquel año, ¿vale? Pero la historia tiene muchos más años, porque se desarrolla cuando todavía Andalucía pues no estaba explotada, quiere decir, todavía no tenía muchos habitantes, no tenía muchas casas. La historia se desarrolla siglos atrás, pero el cuento se escribió en el 1994, en el siglo pasado. En el siglo XXI. Pues claro, porque son amigos que comunican. Sí. El cuento, tú tienes la licencia de poder poner a los personajes que puedan comunicarse entre ellos. Y en el cuento de Hércules sí se puede poner en contacto con sus leones. Pero una pregunta, ¿cómo Hércules los leones no se lo comieron? Porque eran amigos. Sí, pero yo cuando veo un león, yo como porque me pueden comer. Pero tú sabes que el animal y el hombre llegan a un momento que si ellos viven juntos desde que son pequeñitos, se crían juntos, está también en la película de Tarzán, se crían con los monos, con los gorilas, y nunca le atacan. ¿Por qué? Pues porque se han criado juntos, son amigos. Y ya antes os he dicho que el cuento trata del valor de la amistad. Los amigos ni se pegan, ni se maltratan, ni se hacen daño. Eran amigos. Ahora vamos por detrás, yo soy por detrás. Venga, Selene. Más fuerte, más fuerte. ¿Cuánto tiempo tardaste en En escribirlo? escribirlo, pues muy poco tiempo, porque os cuento cómo pasó. Yo estaba en la clase de 5 años, era maestra de los niños y las niñas de 5 años, y empezamos a trabajar Andalucía, teníamos un proyecto para trabajar Andalucía, en el mes de febrero, cuando es de Andalucía, y llevamos a la clase muchas cosas de Andalucía. Los niños y las niñas, como he dicho, aprenden por curiosidad y preguntando, y me preguntaron, oye señor, ¿por qué en la bandera de Andalucía hay un hombre con 2 leones? Y entonces yo digo, ¿cómo le explico a unos niños de 5 años lo que significa esto? Y aquella tarde me fui a casa y les dije, ¿me dejáis esta mañana para que mañana os cuente una historia? Y me dijeron, sí. Y en aquella misma tarde escribí el cuento. Y al día siguiente ya estaba escrito. Fue rápido, porque hay momentos de inspiración que las cosas te vienen solas y los cuentos se cuentan. Es como que te vienen a la mente y tú ahora nada más que tienes que darle forma escribiendo. Janet. ¿Cuántos años tenía Hércules? En el cuento de la que ha dicho tu compañera, que a lo mejor antes no lo has escuchado, yo quería que Hércules fuera un niño mayorcito, por lo menos 12 años por ahí, para poder navegar en un barquito. Si fuera un niño pequeño de 5 años, como eran mis alumnos, era demasiado suponer que no fuera Bueno, pero solo. yo como de marido, ¿vale? ¿Qué? Sí, como que perito, más pequeño. Venga, Manuel. ¿Cuántos años lo escribiste? ¿Cuántos años lo escribiste? ¿Con cuántos años lo escribí? A ver.
34. 24 años. Marco. Vino. También lo he dicho antes, los leones duermen con Hércules porque son íntimos amigos. Ustedes no imaginaros ahora una casa de Hércules como la vuestra. Imaginaros una pequeña cabañita donde hay algo en el suelo, una cama, hay algo en el suelo, donde se acurrucan y duermen juntitos. Rafa. Una pregunta. Cuando ha dicho Félix lo de que los leones se comen, que no se comen a Hércules, en realidad, si los leones, suponiendo que los leones son carnívoros y que los amigos de Hércules, además de leones, también son muchos animales, que comen los leones. Claro, los animales comen en la selva, se van alimentando de la casa. Sabéis que hay una cadena alimenticia, ¿no? Pero Hércules vivía en un pueblo o en una ciudad. No, Hércules vivía en una zona de campo también, donde estaba como... Pero lo que se comían los leones eran los amigos de Hércules. No tenía por qué, porque tú sabes también que puede haber animales que ya se mueren, se comen animales que ya no viven, o también los leones, aunque sean carnívoros, pueden comer otra clase de cosas. Y tú puedes también educar a los animales a que tomen alimentos y vivan sin necesidad de comerse a los amigos. Además, quiero que os pongáis en la idea de que es un cuento. Y los cuentos no son realidad 100%. Ahí está nuestra imaginación para crear historias que son fantásticas. Luca. ¿Cómo? No, porque no hacía falta tampoco tener pintura para hacer las casas. Ya cuando tenéis que investigar y estudiar sobre tiempos antiguos, os daréis cuenta de cómo ellos construían las casas con lo primero que tenían a su alrededor. Si había árboles, pues cortaban árboles y hacían casas de madera. Si había piedra, pues construían casas de piedra. Y después las pinturas, sabéis que las pinturas, desde años prehistóricos, sabéis que hay pinturas en las cuevas, ¿no? Ellos lo hacían con la sangre de los animales y lo hacían con otros productos que encontraban en el campo. ¿Sabéis que hay rocas blancas que se llama cal y que con esas rocas hace ya mucho tiempo la gente encalaba en las casas y las pintaban de blanco? Tenéis que imaginar que la historia sucede en unos años que no son los actuales, hace muchos años, y aunque no tuvieran una brocha ni tuvieran un cubo de pintura, el ser humano siempre se la ha ingeniado para conseguir lo que quiere hacer con lo que tiene disponible. Venga, María. Fuerte. Ya se lo he contado antes a ellos. ¿Habéis escuchado los cuentos cuando los animales hablan, los animales se comunican? Es un cuento. Eso es una fábula. Es un cuento, no es algo que haya sucedido tal cual lo cuenta. Entonces, la comunicación entre Hércules y sus leones, se supone que entre ellos se pueden comunicar. ¿Tú tienes color favorito? ¿Y tú te crees que si alguien no sabe cuál es tu color favorito, no puede adivinar cuál es tu color? Pues sí, porque si tú siempre te vistes o prefieres o coges, pues dices, ah, pues a mí me gusta mucho este color. Pues así descubre Hércules los gustos y preferencias de sus amigos. Alberto, venga. Te digo así. ¿Por qué llaman Andalucía? ¿Por qué lo llamaron Andalucía? ¿Que por qué le llamaron Andalucía? Pues mira, aquí en el cuento, cuando yo a los niños me preguntaban, yo me imaginé que
tenía una amiga que se llamaba Lucía y que por eso ellos eligieron el nombre. Ahora, el nombre real de Andalucía, pues no sé por qué se les ocurriría ese nombre, porque igual que Valverde, no sé a quién se le ocurriría ponerle Valverde, pero le gusta Valverde. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta Valverde? Claro, cuando somos de la tierra conocemos muchas cosas. Mi pueblo se llama Beas y dicen que se llama Beas, el nombre le viene de vía, porque Beas era el paso que tenía que llevar toda la gente de la sierra y nosotros hasta llegar a la capital, hasta llegar a Huelva, era el paso y era una vía de paso, por eso le pusieron Beas. Pero el nombre de Andalucía no sé de dónde le vendría. Venga. ¿Cómo se llamaban los padres? No sé cómo se llamaba. En el cuento no aparecen sus papás, aparece como si Hércules estuviera viviendo ya solito, ¿vale? Pero en la leyenda, el papá de Hércules era un dios. ¿Y cómo supiste el nombre de Hércules? El nombre de Hércules, porque la historia de la bandera de Andalucía y del escudo lo recoge que la persona que está en el escudo es Hércules. Julen. ¿Por qué le puso Hércules Leoncito? Bueno, los dos nombres los elegí yo para los leones, porque como he dicho, tenía niños y niñas de 5 añitos. Y eran dos nombres que a ellos les hicieran gracia y que rimaran los dos, que dieran bien los dos nombres. Entonces Leoncio y Poponcio era como que les sonaba a ellos para que se les memorizara rápido y no se les olvidara. Daniel. ¿Cómo se comunicaban los leones? Y voy a tener que poner de pie porque me preguntáis lo mismo muchas veces, a lo mejor es que no escucháis. Que no escucháis. Estaba preguntando también que cómo se comunicaban. Ya os he dicho que es un cuento. Y en los cuentos tenemos, no sé si me digo, que en los cuentos los animales tienen la potestad de poder hablar y comunicarse con las personas. Esto no es algo que ocurra en realidad. Pero también cuando tú tienes un amigo muy amigo, muy amigo, muy amigo y estás con él mucho tiempo y muchos días, casi no os hace falta de que habléis, porque nada más que con los gestos o con las expresiones sabéis lo que quiere decir, ¿eh? Pero en el cuento los leones hablan porque a la escritora se le da la potestad de poderle poner voz animada a seres que no hablan. Es un cuento. Mi pregunta de mí para que todos pregunta la María. ¿Que por qué no llevaba camiseta? En el cuento aparece Hércules sin camiseta porque vivía en un lugar donde hacía mucha calor y en unos tiempos donde no tenían tanta ropa como tenemos ahora, y nos cambiamos de camiseta que vamos por tres. Entonces era verano, hacía mucha calor y estaba fresquito. Pablo, ¿ves? ¿Por qué le gustan tanto los animales? Bueno, generalmente, como he dicho antes, los cuentos encierran detrás de cada frase y de cada narración cosas que no se explican, pero todo tiene su motivo. ¿Por qué le gustarían tanto los animales? Pues porque Hércules era un niño solitario, vivía rodeado de animales y decidió de hacerse amigo de todos ellos
pues para divertirse y pasar el tiempo lo mejor posible. ¿Por qué el cura no lleva zapatos? Claro, los zapatos también es un invento muy reciente si nos ponemos a mirar el tiempo, ¿eh? Hace ya muchos años las personas, bueno, muchos años, os digo que mi papá, pasó su niñez también en el campo y nunca llevó zapatos, porque se acostumbraban a caminar descalzos. Sabéis que lo natural, los animales ninguno llevan calzado y los pies de los animales se acomodan a la zona por donde tiene que pisar. Y a las personas antes le ocurría lo mismo, tampoco llevaban zapatos. Sus pies eran el único recurso que tenían sin necesidad de cubrirlo. Ya después, cuando empieza a notar frío, a notar que le duele cuando caminan por piedra, empiezan ellos a construirse los primeros zapatos con pieles de animales, ¿vale? Pero al principio caminan descalzos, no hay problema. ¿Que cuándo nació Hércules? Ya os he dicho que el cuento narra una historia que ocurrió hace muchos siglos, ¿vale? Muchos siglos, ¿sabes? No sé la fecha exacta, pero mucho antes de que el ser humano viviera como estamos viviendo ahora, mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes? Yo ahora tengo 63. ¿Qué tengo? ¿Mucho o poco? Ya estoy jubilada. Ya voy al colegio todos los días, pero ya yo no soy maestra oficial. Yo fui directora del colegio hasta que me jubilé y ahora ya soy maestra, porque las maestras siempre son maestras, pero jubilada. ¿A Hércules por qué le gustaba mucho el color verde? El color verde era el color favorito. Mira, los niños de 5 años, nosotros trabajamos para que vayan tomando contacto con su mundo, con lo que les rodea. Trabajamos también los colores. Entonces, el cuento está contado para niños de 5 años y los colores, pues era una forma también de trabajar lo que ellos en aquel momento estaban trabajando, ¿vale? Como los colores, al mezclarlos, formamos otros colores. Entonces, al decir el verde y el blanco, es también la simbología de la bandera de Andalucía. Y como yo quería simbolizar, darle sentido al símbolo de la bandera, por eso elegí los colores verde y blanco como los favoritos de los leones. Valeria. No me costó. Tú sabes que a mí tengo la gran suerte de dejar volar mi imaginación y escribir, y no me cuesta. Sí tengo que estar muy inspirada, tengo que estar inspirada, ponerme en un lugar tranquilito, cerrar los ojos y los personajes vienen solos y me cuentan historias. Que sepáis que yo ahora estoy escribiendo una cosa para mí muy importante, que a veces la tengo terminada para abril o mayo, y es la historia de mi padre. Estoy recogiendo toda la historia desde que él nació
porque ya mi padre murió, pero antes de morir me lo dijo, ¿por qué no escribe mi historia para que mis nietos y mis bisnietos también la conozcan? Y ahora estoy con ellos. Y me gusta mucho escribir. Estoy escribiendo, ¿sabéis cuál fue mi primer cuento? Lo escribí con 7 o 8 años. Se llamaba Devolver bien por mal. ¿Por qué lo escribí? Pues porque una maestra que también se llamaba, igual que yo, María Ángeles, se dio cuenta de que escribía bien y me dice, oye María Ángeles, ¿por qué no escribes un cuento que hay un concurso en la radio? Y entonces me puse en ello, escribí Devolver bien por mal y gané el premio. Y lo fui a la radio y tuve la suerte de poder contar mi cuento a través de la radio. Ese fue mi primer cuento. Venga, y ya me parece que vamos a cerrar ya. Y de pregunta, ¿vale? ¿Por qué Andalucía es blanca? No, Andalucía no es blanca, cariño. La bandera es blanca. No, aquí en el cuento es la portada tiene el color blanco porque los editores han elegido el color blanco para que resalte más la figura de los personajes. Pero Andalucía es una tierra y tiene muchos colores. Lo que pasa es que la bandera ha cogido el del campo verde y el blanco pues, de su zona marina, de la parte del oleaje del blanco de la espuma. ¿De pequeña tenía ganas de ser escritora? De pequeña ya os he dicho que me encantaba escribir y sabéis una cosa, que algunas veces no nos damos cuenta de nuestras cualidades y afortunadamente si tenemos maestras y maestros que se dan cuenta de lo que valemos, pues nos motiva y nos hace que desarrollemos esa parte creativa que tenemos. Y ya os digo que a mí me surgió porque gané mucho en autoestima. Yo era una niña muy tímida, una niña que apenas me relacionaba con los demás, y mi maestra, que era una maestra muy especial, además era artista, porque ella preparaba teatro, pintaba murales en las paredes, era una gran maestra, se dio cuenta de mi potencial y desde entonces, pues yo, como vi que era una cualidad que habían visto en mí, pues seguí escribiendo. Bueno, ya está, ya vamos. Me estáis repitiendo. Venga, Miriam. Ahora, sentado en... Flora te ha preguntado, Marta también. Ignacio, Miriam, Ignacio. Y Sergio. ¿Por qué Hércules tenía 2 leones y cómo lo encontró? Ya lo estaba diciendo antes. Hemos dicho que Hércules vivía rodeado de animales y que sus favoritos eran los leones y vivían juntos. Pues ellos donde vivían rodeados de animales, estaban aquí en el campo. ¿Te acuerdas qué país? ¿Lo ha dicho? ¿Qué país? Italia. A ver si no nos últimas preguntas, por fin. ¿Cómo se enteró todo el mundo el nombre del pueblo? ¿De Andalucía? Sí. Claro, eso no se entera en un día, ni en 2, ni en 3. Claro, antes se llamó Al-Ándalus, que significa ahora Andalucía, y el nombre de los lugares se va poniendo la voz cuando pasan los años y se le va poniendo límite a las tierras. Entonces dice, por todo esto se va a llamar Andalucía, esto se va a llamar Valencia, esto se va a llamar Valencia. ¿Hércules ya se ha muerto? Sí, claro. Ya el personaje de Hércules desapareció. ¿Hércules tiene hermanos? No, en el
cuento lo tiene hermano, por eso tiene tantos amigos animales, porque se relaciona poco con las personas, más con los animalitos, el del cuento. ¿Hace cuántos años se ha muerto el león? Ya hemos dicho que esto sucedió hace muchos años, entonces, pues hace también muchos años que ellos ya desaparecieron, pero siempre seguirán vivos en el cuento. Esa es la ventaja de cuando se escribe, que los personajes siempre son personajes vivos. Los animales ya lo han preguntado. ¿Cómo conocieron a Andalucía? Pues el cuento os lo ha explicado. Llegan a Andalucía cruzando el mar Mediterráneo y encontrándose unas tierras que ellos no habían visto nunca. La leyenda cuenta que Hércules llega aquí a Andalucía realizando uno de los 12 trabajos que le mandaron hacer. Y el 10º trabajo lo tenía que realizar aquí, en estas tierras. Pero el cuento no trata de esto, el cuento descubre Andalucía en un viaje. Bueno, pues ya hemos hecho muchas preguntas y ahora le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿no? Escúchenme, os he enseñado una estrategia para calmarnos, para respirar. Os la tengo que enseñar. Después vosotros la utilizaréis o no la utilizaréis. Pero yo os la muestro, os la enseño. ¿De acuerdo? Vamos a escalar, vamos a llegar a nuestra cima. De los índices en el pie, como aire por la nariz, llego a la cima y me aguanto. Suelto. Vuelvo a tomar aire por la nariz. Llego a la cima, aguanto, suelto. Tomo aire por la nariz. Llego a la cima, aguanto, suelto. Tomo aire por la nariz. Llego a la cima, aguanto, suelto. Tomo aire por la nariz. Aguanto. Esta técnica nos ayuda a relajarnos y a concentrarnos. Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a comenzar con el proyecto Valverdeños por Andalucía. ¿Vale? Y hoy comienza el ciclo de actividades. Vamos a hacer una actividad que se llama entrevista a un autor, ¿vale? O conociendo a un autor. Hemos hablado con una escritora de un pueblo muy cerquita al nuestro, un pueblo muy singular, lleno de olivares, un pueblo que se dedica a la agricultura, un pueblo donde nuestra escritora ha sido maestra de educación especial, ha sido también maestra de educación infantil, ha sido también maestra de educación primaria y ha sido también directora del colegio. ¿Vale? Nosotros la hemos invitado como escritora, ¿de acuerdo? Y ella se llama María Ángeles González Caballero y está encantada, encantadísima de estar con vosotros.
Por eso hemos organizado este encuentro con María Ángeles, ¿vale? Espero y deseo que os guste la actividad que la hemos organizado todos los maestros con mucho cariño y ilusión para vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a María Ángeles. En el oficio de enseñar, ella nos ayuda. Así que volvamos a darle otra fuerte aplauso. Voy a utilizar el micro porque antes con vuestros compañeros y compañeras no llegaba la voz hacia atrás. Entonces me preguntaban muchas veces lo mismo. Y era que los pobres no se estaban enterando ni de las preguntas ni de las respuestas. Y el micro nos va a facilitar. Muchas gracias. Bueno, ya Emma me ha presentado, me llamo María Ángeles, de verdad que me he dedicado a ser maestra durante toda mi vida profesional. No he trabajado en otra cosa nada más que en el magisterio y me he llevado muchos años. Y mi cuento nace en un aula de 5 años. Claro, ya ustedes son muy mayores para este cuento. Y puede que no le encontréis significado, porque penséis, bueno, es mucho niño chico, ¿no? Y es verdad, es que el cuento es para niños pequeños, para niños de infantil. Pero ¿qué de provecho podemos sacar nosotros, mayores, a una lectura de un cuento para pequeños? Lo primero que vamos a querer transmitiros es que cuando tú escribes, si alguien quiere ser escritor o escritora, tiene que pensar cómo escribir para el público que la va a leer o que lo va a leer. Entonces yo no podía escribir un cuento para niños y niñas de infantil con un lenguaje de niños y niñas como ustedes, ¿no? Que ya estáis a punto de cumplir los 12 años los mayores y tenéis entre 10 y 12. Sois ya niños mayores que a lo mejor esto os parece pues, una niñería. Pero sí quiero que cuando escuchéis el cuento vayáis más allá de lo que estáis escuchando. Cómo un cuento se puede adaptar también a vuestras edades. Cuando veáis a Leoncio y a Poponcio, pensad en vuestros mejores amigos. Cuando el cuento narra que se pierden, que se encuentran perdidos y con miedo, pensad en qué os gusta cuando os sentís así, cuando tenéis estas emociones, la emoción del miedo, la emoción del desamparo. ¿A quién os gustaría tener a vuestro lado? Cuando se encuentran en un lugar desconocido, niños y niñas como ustedes, con vuestras edades, os ponéis en el lugar de ellos y pensar, ¿qué haría yo con mi edad si de momento me encuentro en un lugar que nunca he visto, que no conozco, que no encuentro a nadie y solo dispongo de 2 amigos? La supervivencia es más fácil en grupo y en colaboración que en solitario. Es otro aprendizaje. No aprendemos igual solo que aprendemos acompañados. No solamente aprendéis de los maestros y maestras, los maestros y maestras también aprendemos mucho de ustedes. Yo he aprendido mucho de mis niños y de mis niñas. Mucho.
He aprendido, aparte de quererlos y respetarlos, que es lo primero que debemos de aprender todas las personas, querer y respetar a los que están a nuestro lado. Además de eso, he aprendido lo que a ellos les gusta, lo que a ellos no les gusta, lo que les agrada, lo que les desagrada. A quién le gusta que le acaricie y a quién no le gusta que le acaricie. A quién le gusta que le abrace y quién prefiere que le guiñe un ojo. Recuerdo que tenía una alumna que nosotros nada más que conocíamos el lenguaje, ella y yo, en el aula, nadie más. Nos inventamos un lenguaje secreto para poder comunicarnos y que nadie se diera cuenta de lo que yo le estaba diciendo. ¿Por qué? Pues porque de decirle lo que le tenía que decir, sus compañeros y compañeras a lo mejor se burlaban. Era una niña que le costaba mucho adquirir hábitos y ella hacía cosas en la asamblea que no estaban bien, pero yo no podía llamarle la atención para que los compañeros y compañeras se empezaran a reír. Pues ideamos un lenguaje secreto entre las dos. Eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos tanto del bullying, la figura del amigo o amiga toma una importancia aún mejor. Y amigo o amiga puede ser cualquiera que se acerque a ti con el corazón abierto y los brazos abiertos. Eso es un amigo o una amiga. Leoncio y Poponcio son los que representan en este cuento la amistad, sin límites. Hago lo que me dices, estoy contigo, pase lo que pase, y juntos vamos a superar todas las dificultades que tengamos, ¿vale? Así quiero que ustedes veáis este cuento, no como un cuento de niños chicos, sino un cuento que va a encerrar todos estos valores que os estoy diciendo. Y además, el miedo. El miedo es una de las emociones que también trabaja el cuento. El miedo no es malo. El miedo en algunas partes de nuestra vida es necesario, pero también hay que superarlo. También hay que ir superando miedos que no nos sirven. Y se hace mejor con ayuda que sin ayuda. ¿Cuál es el mensaje? No tengáis nunca problema de pedir ayuda a los que están más cerca de vosotros, que en estos momentos, ¿quién son? Vuestros maestros, vuestras maestras, vuestro padre, vuestra madre. Y si tenéis hermanos mayores, pues vuestros hermanos mayores. Pero no guardaros preocupaciones, no guardaros miedos, porque os hace daño. Cuando guardamos cosas que no nos benefician, pues lo contrario es que nos perjudica. Bueno, yo voy a leerlo, pero ya quiero que lo escuchéis sacándole el partido que os he dicho antes, ¿vale? Cada uno en su imaginación. Puede ser Hércules, puede ser Leoncio, puede ser Poponcio, pero tomando el rol de la edad que tenéis, no de un niño de infantil, porque entonces el cuento no tiene ninguna motivación para ustedes. Hércules llega a Andalucía. En unas tierras muy lejanas vivía un niño llamado Hércules. A Hércules le gustaban mucho los animales. Todos eran sus amigos. Pero los mejores, a los que él más quería y nunca se separaba de ellos, eran dos leoncitos preciosos. Se llamaban Leoncio y Poponcio. Los tres amiguitos siempre estaban juntos, hasta dormían en la misma cama. Una mañana, Hércules se despertó el primero y llamó a sus dos amigos. Leoncio, Poponcio, levantaos. Hoy tengo una sorpresa para ustedes. Nos vamos a ir a dar un paseo en barco por el mar. A nuestros amigos les gustaba mucho viajar en barco por el mar, así que, medio dormidos, se fueron a lavar la cara
a comer un poco antes de emprender el viaje, se montaron los tres en el barco y remando, se fueron muy lejos de la orilla. Como se habían levantado muy temprano, los tres se quedaron dormidos en el barco. Al despertar, se dieron cuenta de que ya no veían la orilla. Se habían alejado mucho y aunque Hércules era un niño muy valiente y muy fuerte, tuvo un poco de miedo. Se vio solo en el mar con sus dos leones. Se acurrucó junto a ellos y así tuvieron que estar hasta que de momento divisaron y vieron una playa, pero era un lugar desconocido. Era una tierra muy bonita, con un campo muy grande de color verde, que estaba lleno de olivos, viñedos. A nuestro amigo Leoncio le gustaba mucho el color verde y por eso se fue corriendo por el campo, que tenía su color favorito. ¡Yupi! ¡Qué campo tan bonito! ¿Nos podemos quedar a jugar un ratito? Los tres amigos, que eran muy curiosos, comenzaron a correr por aquellas tierras. No encontraron a nadie y siguieron caminando y caminando buscando una casita donde quedarse. ¡Qué tierra tan bonita!, dijo Hércules. Sí, ¿y qué campo tan verde?, dijo Leoncio. A nuestro amigo Poponcio lo que más le gustó fue el color blanco de la espuma de las olas del mar. Tengo una idea, dijo Hércules. Como a Leoncio le gusta el verde del campo y a Poponcio el blanco de la espuma, nos construiremos unas casitas blancas en el prado verde y así tendremos los dos colores que os gustan. Pero no sabemos qué tierras son estas y cómo se llaman, dijo Leoncio. Bueno, pero sabemos que tiene olivos, un campo muy verde. Nosotros vamos a construir casas blancas y le pondremos un nombre a todas estas tierras. Los tres amigos pensaron y pensaron hasta que se pusieron de acuerdo en llamarla Andalucía. Desde entonces, la bandera de Andalucía es blanca y verde, como le gustaba a Leoncio y Poponcio, y en su escudo está la foto de los dos leoncitos junto a Hércules, porque fueron ellos los que descubrieron Andalucía. Y así termina el cuento de Hércules llega a Andalucía. Un cuento pensado para que empecemos a querer, a respetar y a sentirnos orgullosos de nuestra tierra Andalucía. Somos andaluces, además de españoles somos andaluces. Y tenéis que llevar por orgullo los colores blanco y verde de nuestra bandera. Pues espero que os haya gustado la lectura y ahora ya estoy a disposición de ustedes para que me hagáis las preguntas que queráis. Adrián. ¿Por qué le llamaron Andalucía? Pues le llamaron Andalucía porque en aquellos momentos yo me imagino que cuando llegan deben de, en el cuento yo le explicaba a los niños de 5 años para que ellos lo entendieran, porque claro, igual que tú también se lo hacen ellos la pregunta, y yo le decía, pues mira, seguro que tendrían alguna amiguilla que se llamaba Lucía, estaría Hércules un poquillo enamorado y agarró y le puso Andalucía, pero en verdad no sé por qué le puso Andalucía. Ángela. ¿A cambio de algún final después de haberlo escrito? ¿Cómo? ¿A cambio de algún final después de haberlo escrito? No, el cuento no ha cambiado desde que lo escribí, sigue con el mismo final. María. ¿Por qué iniciaste en la escritura? Ay, mira, muy buena pregunta. También se lo he comentado a los compañeros y compañeras del primer ciclo. Yo tuve una maestra que se llamaba también María Ángel, igual que yo, que debió de descubrir que escribía bien, porque ella me animó un día a que yo escribiera un cuento para un concurso de la radio. Yo tenía un poquito más, yo tendría 8 años por ahí. Y escribí el cuento, se llamaba Devolver bien por más, y gané el concurso. Fui a la radio, conté mi cuento, y en aquel momento
pues me subió mucho la autoestima y pensé, porque era una niña muy tímida, una niña muy poco valorada por mí misma, pensaba que no valía mucho. Y aquello me hizo pues que descubriera que podía hacer algo que a los demás les gustaba. Y ahí empecé a escribir. Y ya después, cuando fui maestra, pues escribí mucho para ellos, para los niños y las niñas que yo tenía. Venga, aquí, Juan José quiere hacerte una pregunta. ¿Y de dónde vinieron los nombres de Leoncio y Poponcio? Leoncio y Poponcio nace en mi cabecita para, como os he dicho antes, el escritor o la escritora tiene que pensar en los que van a leer y escuchar el cuento. Eran niños de infantil y tenían que buscar nombres que le hicieran gracia, que sonaran rítmicos y además que fueran fáciles de memorizar. Y por eso le puse Leoncio y Poponcio, porque eran dos nombres que eran simpáticos, entre ellos sonaban bien y eran fáciles de que los niños lo recordaran. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Pues me vino de una necesidad, porque los niños y las niñas de mi clase eran de 5 años. Era el primer año que yo estaba en mi pueblo, en Bea, el primer año que llegaba a Bea. Estábamos trabajando en Andalucía en febrero y llevamos muchas cositas de Andalucía al aula, entre ellas la bandera de Andalucía. Y como yo no sé si os he dicho a ustedes que se aprende por curiosidad y preguntando, y los niños de infantil preguntan mucho porque no son tan mayores como ustedes que pueden buscar la respuesta en muchos sitios. Y ahora ya con los medios de que tenemos, pues también ustedes tienen mucha facilidad para buscar información. Pero ellos no. Entonces me preguntaron, oye señor, ¿por qué en la bandera de Andalucía aparecen 2 leones y un hombre? Y les dije, ¿os gustaría que yo os contara una historia de por qué sucede esto? Y ellos me dijeron, sí señor. Y entonces yo los dejé y les dije, pues mañana traigo la historia. Y ese mismo día la escribí para que ellos conocieran el motivo de la bandera de Andalucía, porque es muy difícil enseñarle a los niños pequeñitos el simbolismo de una bandera. Y entonces mediante un cuento lo aprenden mejor. ¿Cómo se te ocurrió el libro? Bueno, pues ya es que he contestado. Lo que acabo de contestar los otros compañeros. ¿A qué provincia llevaron la ¿A cuáles de las provincias de Andalucía? Bueno, la leyenda dice que a Cádiz. En la leyenda de Hércules dice que llegó a Cádiz. Y yo también la he situado en una zona, pues sí, parecida a Cádiz, que tenga costa y que tenga también campo verde y olivo. Sí, la historia es real. No, la historia no es real. Ni siquiera la de Hércules es una leyenda. No es, la de Hércules, ya no sé si has visto lo que no, la película de Hércules, son leyendas. Y el cuento es un cuento, no es una historia real. ¿Cómo se conocieron Hércules, Leoncio y Poponcio? Pues en mi cuento y en mi cabecita, ellos vivían en una zona donde había pocos habitantes de niños y niñas, y y Hércules se relacionaba más con los animales que con las personas. Y estos 2 leoncitos, pues desde que eran muy pequeños, lo crió Hércules y por eso eran sus mejores amigos. ¿De qué lugar partieron con el barco a Andalucía? Bueno, como Hércules es un mito de Italia, pues partirían de Italia y cruzarían todo el mar Mediterráneo hasta llegar a Cádiz. ¿Por qué hiciste el libro de Hércules y no de otro? Pues lo he contado porque el motivo principal
fue explicarles a los niños y a las niñas de 5 años la bandera de Andalucía y el simbolismo del escudo. ¿Tienes pensado hacer más libros, cuentos o algo? Pues sí, yo no he parado de escribir desde que he sido docente, he escrito muchos cuentos y ahora estoy en un libro más complicado. Estoy escribiendo un libro de una bibliografía novelada de la historia de mi padre, ¿vale? Mi padre, antes de morir, que murió hace unos años, pues me dijo que a él le gustaría que yo registrara su vida a través de un libro. Y en ello estoy hoy, ahora. Estoy escribiendo la historia de mi padre. ¿Te dedicas solo a hacer libros infantiles? No, que va, mira, yo ya soy maestra jubilada, ya me jubilé. Ahora me dedico el tiempo libre a escribir, mi tiempo libre. Pero después hago muchas más cosas. Sabes que todavía voy al colegio todos los días a ayudar en lo que pueda, aunque ya no esté de maestra oficial. Pero el escribir es un hobby y lo hago en tiempo libre. ¿Qué parte del libro te gusta más? A mí la parte más emotiva es cuando Hércules se pierde en el mar con los dos leoncitos. Es la parte más tierna para mí, porque me encuentro muy identificada cuando yo era pequeñita, era muy tímida, me encontraba muy perdida y tuve una gran amiga que estuvo siempre a mi lado y ahí pues me siento muy identificada. Nunca, cada vez que me he sentido sola, la he tenido a mi lado y entonces es la parte más emotiva, la parte que más me gusta. ¿Cuántas ediciones tuvo el libro? Esta es la primera, ya. Es la primera edición. ¿Y sabéis por qué lo he publicado? Pues porque, mira, yo, como os ha dicho antes también vuestra maestra Gema, daba cursos de formación al profesorado. Y yo entregué mi cuento, pues, con toda naturalidad para que todo el mundo lo tuviera. Pero cuando aparecieron las redes, apareció internet, pues con toda la buena fe del mundo la gente empezaron a colgar el cuento y el cuento le quitaron la autoría, dejó de aparecer mi nombre y el de Ana Holguín, que es la maestra que hizo las ilustraciones. Y cuál es mi sorpresa, que veo en las redes el cuento circulando por toda Andalucía con otros nombres de autores que no corresponden, y es algo mío. Y como es algo mío, no sé si es egoísta o no, pero he decidido de registrarlo ya con mi nombre para que todo el mundo sepa que este cuento nació en Vega, en un colegio que se llama Juan Ramón Jiménez, y de una maestra que se llama María Ángel. ¿Por qué en una página del libro pusiste Yuppie? La palabra yuppie, porque es una palabra muy utilizada. Mira, depende de donde tú estés. Yo me imagino que aquí en Valverde también utilizaréis otras expresiones cuando estáis felices, contentos y os sentís bien. Entonces, la palabra yuppie la utilizábamos nosotros mucho en infantil cuando estábamos contentos y felices. Yuppie, qué bien. Y por eso la utilicé. ¿Y editar un libro? Es muy costoso, vale mucho dinero. Difícil no es, porque una vez que lo tienes escrito, vas a una imprenta y le dices si lo quiere publicar y entonces pues te dice, bueno, si lo pagas, pues te lo publico. Entonces yo lo he pagado y eso es lo que más ha costado, es la parte económica. ¿Tienes un lugar en el que te inspire para escribir? Sí, a mí me gusta escribir cuando estoy tranquila. Cuando yo era mamá de niños más pequeños, pues yo esperaba que ellos se durmieran, estuvieran ya dormidos y ya después yo me ponía a escribir. Y ahora me gusta mucho escribir o bien en una casita de campo o en la casa de la playa, cuando estoy tranquilita. Y como tenemos ya más medios y más recursos, tenemos los móviles,
pues si me viene la inspiración, escribo en el móvil. Y después ya, pues cuando llego a casa, empiezo a transcribirlo. ¿Cuánto tiempo le dedicaste al libro? Muy poquito. En una tarde lo terminé. ¿Cómo promocionas tu obra? Pues mira, esta es la primera, como he contado, el primero que edito. Los demás están todos en las redes y en el colegio lo tienen todos mis compañeros y mis compañeras, pero es el primero que edito. Y entonces la publicidad se la he hecho en la biblioteca de Bea, en el colegio de Bea y a través de vídeos en internet. Pero el primer centro que visito, además del de Bea, es el vuestro, el Valverde, lo cual lo agradezco. ¿Cuál fue tu primera obra? Lo primero que escribí, el cuento de Devolver el bien por mal, lo escribí cuando tenía 8 añitos. ¿Quiénes eran los padres de Hércules? Bueno, los padres de Hércules mitológicos eran un dios, Hércules era un semidios, pero aquí aparece como un niño huérfano, como un niño que vive nada más con sus animales. ¿Tuviste algún libro más conocido que el de Hércules? Que se ha conocido afuera, no. Hércules es el más conocido, como trata el tema de Andalucía, pues es muy utilizado por la temática. Entonces para el Día de Andalucía lo utilizan muchos colegios. Los demás son más conocidos a título interno de mi cole de Bea. Bueno, desde hoy ya, aunque llevamos ya un tiempo trabajando Valverde por Andalucía, pero queríamos dar como pistoletazo de salida este cuento y a partir de ahora, como cada uno de vosotros sois la provincia de Andalucía, el tercer ciclo, ¿qué provincia sois vosotros? Quinto A, quinto B también, ¿no? Y sexto, ¿qué provincia sois? Cádiz. Pues de Cádiz, que llegó Hércules, ¿no? Y separó, porque Hércules en la mitología lo que hace es separar los dos continentes. Europa y África estaban juntos y la mitología griega, creo que Hércules lo que hace es separar los dos continentes porque era muy forzudo separar los dos continentes. Y yo creo que los leones también simbolizan esos dos continentes. Y la fuerza. Y la fuerza. Los dos pilares del escudo de Andalucía es eso, ese surgir. Pues comienza nuestro viaje de Valverde por Andalucía. Qué mejor manera que hacerlo con María Ángel y dándole un fuerte aplauso por el tiempo que ha pasado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí tienes tu cola, aquí tienes tu casa. Y bueno, empezamos con que vengas otra vez para volvernos a contar el mismo libro o todas tus ideas que estás plasmando por escrito y que nos enseñes quizás, por ejemplo, a cómo escribir un libro. Porque también yo creo que si surgiera de aquí un futuro escritor o escritora sería maravilloso a partir de la gotita que hemos podido sembrar. ¿Volverás otra vez? Bueno, pues chicos, organizamos, podéis ver el vídeo entero de la entrevista que hemos hecho, de vuestras preguntas y un aplauso también para vosotros que lo habéis hecho muy bien.
¿Lo corto? Y detrás de sexto A que salga sexto B y B. Corta el vídeo ya. ¿Lo corto yo? ¿Cortar? Sí.